En una colonia al norte de la ciudad han aparecido últimamente demasiados anuncios en los postes, en las tiendas y en los parques. Todos tienen que ver con perros perdidos, perros que se pierden en la noche. Todos aquellos que han puesto un anuncio aseguran que estos se las ingenian para soltarse de sus correas. Han visto que alguien les llama, luego estos animales se adentran en la oscuridad y ya no regresan. Alguien te observa en la oscuridad presenta. Vienen de noche. Fernanda se encontraba a unos metros del parque y su perro aún tenía bastante energía. Miró su reloj. Era un poco tarde, pero aún así decidió alargar el paseo. Bajaron de la banqueta y cruzaron la calle. Situado en el centro de la colonia, hay un parque grande en el que se alzan enormes árboles frondosos que ensombrecen las bancas, los juegos infantiles, el kiosco y las áreas verdes que contiene este espacio. Esta noche en particular, el lugar se encontraba más oscuro y vacío de lo normal. El viento mecía las ramas y desprendía las hojas. Los árboles se movían en conjunto hacia uno y otro lado, creando una danza de sombras en el piso de piedra de la plaza, que ya de por sí era lúgubre e inquietante. Fernanda, al ver tal lugar como boca de lobo frente a ella, cambió de parecer, se detuvo y estuvo a punto de volver sobre sus pasos cuando vio hacia el interior del parque. Con dificultad distinguió la silueta de un hombre que salía de los arbustos, mismo que se paró y no se movió más. A pesar de que no podía ver su cara, ella presentía que ese hombre la estaba viendo directamente a los ojos. El perro agudizó los sentidos y también miró hacia el interior del lugar. Fue entonces cuando este ser hizo un ruido con la boca que sonaba como un silbido y que parecía que venía de todas partes. El perro se separó de ella, pues no tenía bien sujeta la correa, y de inmediato corrió hacia él. Cuando llegó a donde estaba, el hombre se dio la media vuelta y se marchó seguido por el perro. Fernanda, asustada por el hecho, le gritó al perro por su nombre, y después, desesperada por no verle regresar, se internó entre las sombras de los árboles, siguiendo el camino que había visto emprender al animal y al hombre, pero fue en vano. No había rastro de ellos. Siguió gritándole y guardó silencio para escuchar algún ruido que los delatara en su posible escondite, pero era como si se los hubiera tragado la tierra. Ella no volvió a ver jamás a su perro. Varias historias como esta se cuentan entre vecinos. Entre amigos se dan recomendaciones de evitar lugares oscuros o dejar de visitar el parque después de cierta hora. Los anuncios se empezaban a acumular y todo era solamente rumores. Hasta el 26 de junio a las 3 de la mañana. La familia que habita una de las tantas casas que fueron construidas alrededor del parque vivieron en carne propia uno de los mayores horrores de su vida. A las 3 de la mañana todos se despertaron en un sobresalto. El ruido que hacían los 3 perros que tenían en casa se volvió imposible de ignorar. Comenzaron ladrando y aullando fuertemente. Después corrían por los pasillos, subían y bajaban las escaleras frenéticamente. El hijo mayor, quien tiene una privilegiada vista desde su habitación hacia el parque, se levantó y se asomó por la ventana. La confusión de este adolescente se convirtió en terror. Lo primero que notó fue que en las demás casas los perros ladraban y aullaban con locura. Poco a poco, las luces de las viviendas de los demás vecinos se encendieron. Imaginó que al igual que ellos, se encontraban desconcertados por tanto ruido que provocaban estos canes. Los ladridos que se oían en cada casa se fueron callando poco a poco para dar paso a algo verdaderamente espantoso. Al interior del parque se escuchaban las risas de un niño, risas y sollozos al mismo tiempo. La imaginación te haría pensar que alguien le estaba haciendo cosquillas a un pequeño de 6 años. Solo que eran las 3 de la mañana de un lunes y entonces la razón te diría que eso es poco probable. También estaba presente la voz de un hombre mayor que regañaba al niño. Las palabras que decía no se entendían, pero eran gritos.
Poco a poco, ambas voces se empezaron a mezclar hasta convertirse en una sola. Cuando por fin pudo ver hacia adentro del parque, distinguió a un hombre sentado en una de las bancas de metal. Era una figura fantasmal. Mientras observaba con morbo y disgusto por la ventana, su madre tocó a la puerta. Le preguntó que si estaba despierto y si estaba oyendo todo lo que estaba pasando afuera. Él la convenció de que salieran a ver qué ocurría y si estaba en sus manos detener tan siniestro espectáculo. Se acercaron poco a poco mientras el hombre ignoraba la presencia de ambos. Cuando estuvieron medianamente cerca, pudieron notar los detalles y facciones de este ser. Su semblante era pálido y se veía enfermo. Estaba descalzo y tenía las uñas de los pies muy largas. Con esas uñas no dejaba de rasgar los adoquines del piso. En sus brazos cargaba un bulto, algo animado que se retorcía entre sus brazos. Podía ser un bebé, pero la intuición sugería que podría ser otra cosa. Las pocas ropas que usaba este ser, sentado en la banca, dejaban entrever rasguños y mordidas en su torso, piernas y brazos. Después de los gritos que había dado unos minutos atrás, se quedó murmurando. Le decía algo al pequeño bulto que por momentos mecía entre sus brazos. La mujer sintió una pesada mirada por encima de su cabeza. Volteó hacia arriba y vio entre las ramas de los árboles más criaturas como la que tenía frente a ella. Esto la aterrorizó y soltó un grito ahogado. Fue suficiente para que ese ser se callara por completo y dirigiera su mirada lentamente hacia ambos, quienes, totalmente desconcertados y muertos de miedo, se quedaron paralizados ante tan espantosa revelación. Bajó un poco los brazos y lo que traía envuelto en una manta por fin quedó descubierto. Era únicamente la cabeza grande de un perro con enormes fauces y colmillos. Sus ojos estaban en blanco. El silencio que dominaba el ambiente se desvaneció de golpe con el horrible llanto de la criatura en el sucio envoltorio. Se escuchaba como un bebé recién nacido llorando. Ese espantoso ser, en ese instante, se levantó de la banca y apretó contra su pecho a la criatura. Después se echó a correr y desapareció en la oscuridad, coreado por ladridos y aullidos de todos los perros de todas las casas de la colonia. Si quieren escuchar más relatos como este, no olviden darle like a nuestra página de Facebook y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Alguien te observa en la oscuridad. Hay un hospital enorme al sur de la ciudad, conformado por varios edificios. Por las noches, los pasillos se alargan y se hacen interminables. Los quirófanos exhalan un aliento gélido que enfría todo. Y finalmente, el silencio lo convierte en un espantoso lugar de pesadilla. Alguien te observa en la oscuridad presenta. La paciente de la cama 13. Desde la tarde y hasta la madrugada, seguía lloviendo en la ciudad. Las gotas de agua, golpeando contra los cristales de las ventanas, comenzaron a formar un sopor que se fue apoderando de las enfermeras una por una. Faltaron un par de segundos para que todas se quedaran dormidas en sus sillas cuando se escuchó un enorme estruendo. De golpe, todas se incorporaron y miraron hacia todos lados para identificar de dónde había venido el sonido. No lo supieron hasta que se escuchó de nuevo. Las enfermeras con experiencia inmediatamente reconocieron el objeto que se había caído y mandaron a la chica que estaba haciendo su servicio social, quien de inmediato acudió a auxiliar a la paciente de la cama 13. Era una anciana que había intentado levantarse y al apoyarse para ponerse en pie, había tirado una bandeja con un par de recipientes de metal. Después de levantar todo y limpiar el desastre, la señora le dijo a la enfermera que no podía dormir. Le pidió que si le podía dar una vuelta. La muchacha fue por una silla de ruedas
y cuidadosamente ayudó a la anciana a sentarse. Entonces la mujer, con voz cansada, le pidió además que si le podía buscar una cama en un lugar más tranquilo. Le dijo que ya no quería estar cerca de los niños. La enfermera enseguida pensó en los recién nacidos, pero ellos, al igual que sus madres, se encuentran del otro lado del edificio. Mientras tanto, ya habían avanzado unos cuantos metros y se dirigían hacia un largo pasillo. —¿Qué niños? —le preguntó la enfermera, a lo que la anciana le respondió que un niño y una niña se habían pasado toda la madrugada quitándole la sábana. Un relámpago iluminó, a través de los cristales, el pasillo por donde la enfermera empujaba la silla de ruedas con la anciana. El corredor por el que caminaban estaba limitado a izquierda y derecha por amplios ventanales que mostraban un espeso y oscuro jardín lleno de árboles. Seguramente en el día era el lugar perfecto para relajarse y tomar el sol, pero en estos momentos era un espacio digno de una película de horror. Las ramas y las hojas de los árboles proyectaban por todos lados siluetas atemorizantes que la mente convertía en todo tipo de imaginaciones terroríficas y alucinantes. Un fuerte escalofrío recorrió la espalda de la enfermera. Tenía mucho miedo. La anciana que iba sentada metió un pie entre la rueda lateral e hizo que se frenara la silla de ruedas abruptamente. Al mismo tiempo tomó la mano de la enfermera con fuerza y le dijo: «Mira, observa», y señaló hacia uno de los jardines, específicamente hacia una de las ramas de los árboles del fondo, en el cual se hallaban atados 2 globos que flotaban. El pasillo se volvió infinito hacia ambos sentidos. Daba terror tanto ir hacia adelante como regresar. La enfermera retrocedió sobre sus mismos pasos y llevó de vuelta a la anciana a su cama. La señora ya se encontraba muy cansada y con dificultad se acomodó por completo hasta quedar bien acostada. La enfermera anotó algo en su tabla y se retiró rápidamente al encuentro de sus compañeras. Tan pronto como terminó su turno, tomó sus cosas y se marchó sin decir una sola palabra, pues la horrible revelación la había dejado más que inquieta. La noche siguiente, ella volvió para comenzar su nuevo turno. Caminó hasta los elevadores y estuvo a punto de pulsar el botón. Cuando las puertas se abrieron, salió caminando lentamente la anciana que había llevado la noche anterior a dar un paseo en la silla de ruedas. La anciana se acercó a darle un abrazo y le agradeció sus amables atenciones. Después se retiró hacia la salida. Cuando la muchacha llegó a la estación de enfermeras, lo primero que les comentó fue que le sorprendía que la señora de la cama 13 hubiera sido dada de alta tan pronto. La noticia le cayó como balde de agua fría. Sus compañeras, muy extrañadas, la corrigieron. Le dijeron que esa mujer había muerto hace unos minutos de un paro cardíaco. Y de hecho, la estaban esperando a ella para que la amortajara. Al fondo, en la cama 13, una sábana cubría el cuerpo sin vida de la anciana, y a sus pies, al borde de la base, había 2 globos atados, uno rosa y uno azul. Si te gustan nuestras historias, no dudes en compartir este video, darle like y suscribirte a este canal. También esperamos tus relatos en nuestra página de Facebook. Alguien te observa en la oscuridad.